En este capítulo de Hagamos Memoria, hecho con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y con la Organización de Estados Iberoamericanos, vamos a contar la historia del Cementerio Central de Bogotá, ubicado aquí sobre el eje de la memoria de la calle 26 y llamado la Ciudad de los Muertos por el investigador italiano Paolo Viñolo, uno de nuestros entrevistados. En esta ciudad, atravesada por avenidas y callejones, conviven los ricos y los pobres, los anónimos y los próceres, y también comparten vecindad los que antes se consideraban enemigos irreconciliables. En esta ciudad, la tumba de María Salomé sigue convocando amigos. Leo Cobb, con su gran oreja, sigue escuchando solicitudes de trabajo. Y Julio Garavito y Carlos Pizarro atienden interminables filas de devotos que les piden un milagro. En este capítulo también contaremos cómo se construyó el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación aquí en terrenos del Cementerio Central. ¡Bienvenidos! Desde que llegué a Colombia siempre me llamó mucho la atención el Cementerio Central. En esa época, los lunes por la noche uno pasaba por la 26 y había muchas velas y muchos rituales a la entrada, cosa que ahorita ya no se da tanto. ¿Por qué me llamaba y me sigue llamando tanto la atención ese espacio? Porque es un lugar con una densidad de memorias distintas como creo ningún otro lugar en Colombia. Este cementerio es un emblema de la ciudad de Bogotá. Es un foco de memoria, es un lugar que recoge la historia de las personas que construyeron la ciudad, que la habitaron y vinieron diversas de diferentes regiones para componer lo que es la ciudad que hoy habitamos. Solo Dios sabe el dolor de una partida, cuando se quiere y se adora con el alma. Aún recuerdo el día de su despedida, que contigo se llevaba mi alma, que contigo se llevaba mi alma. Es muy triste perder a un ser querido, que nos deja un vacío tan profundo. Da tristeza saber que no le dije que lo amaba como a nadie en el mundo, que lo amaba como a nadie en el mundo. Trabajé aquí en el Cementerio Central durante 13 años. Mi oficio acá era anotar las misas, tenérselas listas al padre que venía a celebrarlas y más que todo mi profesión, cantar para las personas que vienen a visitar a sus seres queridos, según para la persona que se esté celebrando la Eucaristía, sí, para hijos, para la mamá, para el papá, todos los fallecidos, para el esposo, los hermanos. Entonces para cada persona así hay canciones, ¿qué te digo? Canciones especiales. Pues si vamos a celebrarle para mi mamá, entonces bueno, se les ofrece las canciones. Entonces tenemos estas cantidades, sí, porque gracias a Dios, un buen repertorio, canciones para madre. Que vamos a celebrar para mi papá, entonces se les hace canciones para el padre. Se les celebra para los cumpleaños y ya estando fallecidos. El Cementerio Central originalmente fue construido a las afueras de la ciudad. En este momento está en el pleno corazón del centro de Bogotá y está dividido en 3 elipses o globos. El globo A
donde está la elipse central, esta parte de este sector monumental, rodeado también por mausoleos, tumbas y columbarios. El globo B, que es donde se ubica el centro de memoria y donde se desarrolló la excavación arqueológica, donde también ustedes pueden ver cuando pasan por la calle 26 los columbarios, que son estas estructuras para enterrar personas que fueron deshabilitadas desde el año 2000 para darle paso al nuevo uso del suelo que está teniendo el espacio del cementerio, dentro de los cuales la primera etapa es la construcción del centro de memoria y la segunda etapa es la construcción del Parque de la Reconciliación, que involucra todas las zonas verdes que están alrededor del centro de memoria. El tercer globo es el globo C, que se encuentra en la parte más occidental del cementerio y es donde en este momento ya funciona el Parque del Renacimiento. Adicionalmente, están acompañando el cementerio hebreo y el cementerio alemán, que hacen parte de esta gran necrópolis, de este complejo funerario que se ubica en el eje de la calle 26. El cementerio es un dispositivo que nació a comienzos del siglo XIX, sustituyendo lo que habían sido las prácticas funerarias a lo largo de toda la colonia. Durante la colonia, el lugar de los muertos es básicamente en el patio de las iglesias y alrededor de los lugares de culto. Eso se consideraba que fuera el lugar que comunicaba con más facilidad entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El nuevo dispositivo cementerial, que es un dispositivo del Estado, se propone como una alternativa. Están entrando las políticas higienistas, de salud pública, se está dando toda una transformación en la concepción del más allá. Y en un comienzo está totalmente rechazado. La gente no confía en el cementerio como un lugar de comunicación con el más allá. Además, para mucha gente, esa promiscuidad social de tener un lugar donde diferentes grupos sociales tengan enterrados sus muertos no resulta atractivo. Entonces se demorará un tiempo para que el cementerio se vuelva ese lugar privilegiado donde de alguna manera comunicarse entre vivos y muertos. Aquí conviven en un mismo espacio, en esta ciudad de los muertos, cenotafios de grandes familias de élite, mausoleos colectivos de sindicatos o de policía o de los chanceros de las loterías de Bogotá. Conviven personas anónimas, tumbas de NNs con la de los presidentes, conviven bandos políticos opuestos, exponentes del Partido Liberal y Conservador a lo largo de las guerras civiles que ha padecido Colombia, exguerrilleros y generales. Y eso lo vuelve un lugar particularmente interesante en un país donde es difícil pensar una memoria común, donde las narrativas sobre el pasado del país, pero también la interpretación del presente del país, pero también el horizonte de posibilidades hacia un futuro es muy fragmentario. Entonces, lo que a mí me emociona es que aquí en la Ciudad de los Muertos es posible tejer ese tipo de relaciones. El cementerio central se constituye como un baluarte, como un emblema patrimonial de la ciudad, debido a la historia que aquí se guarda. El cementerio fue decretado en 1827 por el general Simón Bolívar y comenzó a ser utilizado en 1832. El cementerio fue desarrollándose y creciendo a medida que la ciudad crecía. Por eso tiene un área de extensión que supera los 40.000 metros cuadrados y que aquí se recogieron los muertos de toda la ciudad antes de que existieran los jardines cementerios. Este era el cementerio más importante de la ciudad. Luego está el cementerio de Chapinero. Antes del cementerio central estuvo el cementerio de La Pepita, que quedaba por la que hoy es la vía de la calle 13 y el camino del ferrocarril. Pero aquí se
se guardan memorias, historias de personas que no han sido narradas, que no han tenido voz en los documentos oficiales y en las memorias emblemáticas de la ciudad. Lo que pretendemos con la recuperación de este espacio como eje cultural, histórico y patrimonial es que los ciudadanos de Bogotá, las personas que habitan este lugar, puedan reconocer este espacio no como un espacio lúgubre, tenebroso, mortuorio, sino como un lugar que cuenta la historia de la ciudad a través de sus muertos y reivindicar la memoria de los muertos de la ciudad de Bogotá. De hecho, el mismo Santander, que fue uno de los que promulgó y promovió esa nueva idea de Ciudad de los Muertos, será enterrado aquí como para dar el ejemplo. Y a partir de ahí empieza el cementerio a volverse atractivo para las familias más pudientes, para la élite bogotana. Y sin embargo, sigue siendo también un lugar de gran atractivo para la población. En los años del Frente Nacional, el pacto entre liberales y conservadores impide el acceso a otras fuerzas políticas, en particular a las fuerzas políticas de izquierda, al Partido Comunista y a la extrema izquierda, de entrar en el juego político. Pero por alguna extraña razón, lo que queda vedado en la vida política, en la polis, se permite en la necrópolis. Entonces, los sindicatos, los partidos políticos, los grupos de izquierda expulsados de la vida política logran tener un espacio simbólico y se vuelve muy importante tener un espacio simbólico en la Ciudad de los Muertos. Y entonces aquí encontramos algo que no encontramos en ningún otro lado, una representación política que va más allá de lo que ha sido la representación política en el Congreso y en los espacios, digamos, en los espacios externos. El cementerio vive un momento de auge, de gran auge a comienzos del siglo XX, hasta los años 30, 40. Es un lugar de intensa vida social. Aquí a la entrada es el lugar donde se dan los discursos fúnebres, que es todo un género literario, es una prueba para la gente letrada de dar muestra de su capacidad oratoria, de su capacidad retórica. Es un lugar que, donde converge, sobre todo en unos días específicos, los domingos por supuesto, pero los lunes, día de ánimas, he considerado uno de los momentos donde hay más porosidad entre nuestro mundo y ese ultramundo, sobre todo de las ánimas del purgatorio, ¿no? En la concepción católica y en la reinterpretación popular que es tan fuerte en una ciudad como Bogotá y sigue siendo muy fuerte, la relación entre vivos y muertos es una relación de intercambios, de comunicaciones, de tráficos. Los vivos le piden plegarias y favores a los muertos necesitan las oraciones de los vivos para poder como disminuir las penas purgatoriales, y eso permite algo que yo llamo un archivo afectivo. ¿Qué significa eso? Significa justamente la posibilidad de dialogar con el propio pasado, con los propios antepasados, con los muertos, y eso evidentemente es algo que genera prácticas muy importantes para los vivos. Aquí detrás mío está el busto de Raquel Mercado, era un sindicalista de la costa que alcanzó a ser el presidente del mayor sindicato de la época, y en el 76 es secuestrado, es uno de los primeros secuestros políticos en Colombia, es secuestrado por un grupo del M-19, se le hace un juicio político, es un juicio político además muy brutal. Se llaman los militantes a escribir en los grafitis, en las calles de la ciudad, si hay que condenar a muerte o no a la persona. Y finalmente Raquel Mercado es asesinado. Es un momento particularmente brutal de la violencia política en este país. Pero aquí
a pocos metros de distancia nos encontramos con la tumba de Carlos Pizarro, militante del M-19, que una vez llegado a ser el líder del movimiento, logra negociar una paz, entrar en la vida política, lanzarse a la presidencia, y en el momento en que se está dando esa transición es asesinado. Entonces, adversarios, enemigos políticos, protagonistas de la vida violenta del país desde distintos bandos coexisten en ese espacio y increíblemente ahorita hacen parte de un mismo circuito de culto popular, por lo cual tanto Raquel Mercado como Carlos Pizarro se vuelven santos populares. Ya el registro político deja paso a un registro de tipo religioso, de contacto con el más allá, que creo que sorprendería a los mismos muertos si pudieran saber qué está pasando ahorita alrededor de sus tumbas. La memoria de Carlos Pizarro es importante en esta ciudad porque, por un lado, digamos, es como un eje, ha sido, digamos, el M-19 tuvo su presencia desde el primer momento en Bogotá. En Bogotá se han tejido muchísimas cosas de la historia nacional y el M-19 fue protagonista en muchísimas de ellas. Luego, obviamente, pues al final ya con el proceso de paz, que de entrada, pues digamos, es otro de los capítulos más importantes de la historia nacional. Digamos, el proceso se firma, ellos vienen directamente a Bogotá, se lanza a las elecciones para la alcaldía, en ese momento obtiene, digamos, es la tercera fuerza más votada, y finalmente luego con el asesinato, pues, digamos, se estructura, pues digamos, es el último, digamos, como de estos magnicidios políticos de esa época, de los años 90, y pues sucede obviamente en esta ciudad. Entonces hay muchísimos conectores con la memoria, no solamente de Bogotá, sino del país, pero digamos, si lo ponemos en la memoria nuestra, pues nosotros podemos encontrar gran parte de su recorrido en las páginas que se escribieron en la historia reciente de Bogotá y de Colombia, donde él estuvo presente y fue uno de sus protagonistas. Es difícil encontrar en Colombia un lugar donde conviven símbolos patrios, pero la haz del martillo, pero simbologías de todo un espectro ideológico mucho más amplio de lo que en ese tiempo era viable dentro del juego político. También el cementerio nos dice mucho, no solo por los que aquí están sepultados, sino por las ausencias. Los silencios para los historiadores, las ausencias pueden ser tan importantes como las presencias. Se destaca aquí la ausencia de Jorge Eliezer Gaitán, que sin embargo es protagónico en ese espacio. Ese espacio está asociado, el espacio cementerial del centro de Bogotá, con el Bogotazo. En algún lugar están sepultados muchas de las personas que murieron en esos días en la revuelta popular, terminó en la sangre. Pero Jorge Eliezer Gaitán no fue sepultado aquí, por el miedo a los funerales públicos. Tan importantes eran los funerales públicos y tan fuerte el carisma del personaje que el gobierno estaba, digamos, con el pánico de lo que hubiera podido pasar en un funeral público en el cementerio. Y esa es una de las razones por qué Jorge Eliezer Gaitán fue sepultado en el salón de su casa, pues aquí en el barrio de Teusaquillo. Solo Dios sabe el dolor de una partida. Aquí tenemos diferentes creencias, como digamos pedirle favores a Leocop, que nos ayude no solo a encontrar un buen trabajo, sino que dentro del trabajo que realicemos nos vaya bien día a día. Es un culto que viene de ya muchos años atrás y esto es un culto también que lo han realizado más que todo dentro de la localidad las trabajadoras sexuales o personas que se dedican a otras actividades dentro de la misma localidad y en especial dentro del barrio Santa Fe. Tumbas como las tumbas presidenciales, las tumbas de María Salomé, de Garavito, de las Gemelas, de Leo Cops, son tumbas que tienen un significado y un asiento
simbólico en la ciudad, en la población, y representan también creencias. Alrededor de estas tumbas se han elaborado a través de la memoria y de los relatos orales creencias sobre la capacidad de los difuntos de poder otorgar favores y milagros a quienes les rezan, los acompañan, los visitan y les hacen mantenimiento a estas tumbas. Leocoq fue uno de los protagonistas de la industrialización temprana de Bogotá a comienzos del siglo XX. Fue el fundador de Bavaria, de Fenicia y de muchas. Un emprendedor de origen judaico-alemana que, digamos, adquirió fama de ser muy buen empleador y de dar empleo a mucha gente. Y entonces, con el tiempo, se generó el culto a esta figura como santo patrón de los desempleados. Las personas que buscan empleo vienen y le hablan al oído a Coop para recibir favores, en general asociado con el trabajo y también con otros asuntos de la vida. Y entonces, eso que era una estatua de la élite bogotana, un poquito copiando los modelos franceses como el escultor Rodin y tal, se vuelve un lugar donde las personas se comunican con el más allá, con plegarias, pidiendo favores, acciones de gracia. Los lunes, que es el día de ánimas, aquí hay una larga cola de personas esperando de poder susurrar al oído de Leocoq sus necesidades, sus búsquedas, sus sueños, sus deseos. Entonces vemos que eso que era un espacio de la élite, cuando las élites van hacia el norte, cambia la estructura urbanística de la ciudad, buscan otro tipo de cementerios, que son los cementerios de los jardines de paz, que tienen otro tipo de estructura, que son ya espacios privatizados. El vacío que deja eso se llena por parte de otro tipo de prácticas, otro tipo de cultos. Entonces esa transformación hace del cementerio un lugar muy vivo. ¿Sí? No es un monumento muerto, sino que es un monumento que tiene vida, y la vida se la dan justamente todas las personas que acuden aquí y establecen ese intercambio continuo entre vivos y muertos. Eso se llena de flores, de velas, de humos de marihuana, de toda una serie de otras cosas que a veces chocan, ¿sí? Y a veces hay tensiones, por ejemplo, entre las familias que han construido esos monumentos y las personas que atienden esos monumentos, transfigurándolas y volviéndolas otra cosa. A veces, en cambio, hay una convivencia fuerte, una convivencia que funciona. Pero, insisto, para mí lo interesante del espacio cementerial es precisamente que puedan convivir prácticas de la memoria tan distintas y con un abanico tan amplio de posibilidades para relacionarnos a nuestro pasado. Pues venimos, rezamos, ofrecemos la novena de todos los lunes, visitamos a Leocoq, a María Salomé, también visitamos las tumbas de muchos personajes que están aquí sepultados en este cementerio, traemos dulces para las niñas Blomer, también traemos el arroz para las palomas y venimos a frotar el billetico de 20 para que no nos falte el dinero. Es como más la credibilidad en ella frente a las trabajadoras sexuales, porque se le piden muchos favores y en realidad ha concedido muchos, y entonces a través de eso que tiene pues tanta peregrinación. Aunque en este momento aquí en el cementerio central no está la tumba de ella porque se encuentra en el cementerio del sur, pero igualmente seguimos viniendo a visitar la tumba donde fue sepultada inicialmente. Los lunes de ánimas aquí hay un gentío impresionante y todo está lleno de flores, sobre todo flores azules, de cirios, de velas. ¿Por qué? Es la tumba de Julio Garavito. Julio Garavito, uno de los personajes más importantes de la ciencia colombiana. En el 1970 la Unidad Astronómica Internacional, la Sociedad Astronómica Internacional, le dedicó puso su nombre en uno de los cráteres de la Luna, en la parte oscura de la Luna, pero en la Luna.
y es una de las familias notables, una familias así pudientes bogotanas. Y sin embargo el culto nació por la tumba que está al lado. Aquí al lado, desde los años 50, se le tributa culto a María Salomé. María Salomé, hay muchas leyendas que era una lavandera, que trabajaba en el cementerio, que ejercía la prostitución, una mujer humilde, humillada por su misma familia, que fue víctima de violencia doméstica, pero justamente a raíz de su vida tan dura, se vuelve de muerta una santa popular. Y el culto de María de Salomé crece tanto que en los años 80 hay un verdadero peregrinaje que empieza a propagarse y eso empieza a generar una tensión con las tumbas de al lado, justamente por toda esa presencia de personas, hasta que se logra desafortunadamente que María Salomé sea desplazada, que el cuerpo de María Salomé sea desplazada hacia el cementerio del sur. Y sin embargo, sigue habiendo un culto muy fuerte alrededor de esa figura. Y el culto se propaga a la tumba de al lado. La razón fundamental es que los devotos se dan cuenta que Julio Garavito además está en los billetes de 20.000. Entonces, fregar el billete de 20.000 se vuelve parte de esas plegarias donde María Salomé de alguna manera está asociado a todo lo que es la vida íntima, la vida familiar y la vida de la sexualidad, del mundo de la sexualidad. Y Julio Garavito se asocia con la plata, con el dinero. Entonces, aquí empieza un culto unificado que coge muchísima fuerza y que sigue siendo pues elemento de tensión porque la pintada de azul y todo lo que se da alrededor de la tumba es algo pues que se hace sin el permiso de la familia, que pues sigue, digamos, molesta por el trato que se le da. Pero ¿cómo decir que un personaje como Julio Garavito, que está en los billetes de 20.000 pesos y que tiene su nombre escrito en la luna, no va a ser un buen intercesor para comunicarse con el más allá? El tema del culto a las almas en este país es importantísimo, y que él haya sido adoptado de alguna manera como una especie de santo popular por quienes recurrentemente visitan el cementerio es maravilloso, porque no solamente responde a una afinidad en cuanto a la ideología, sino también a afinidades de otro tipo. Y bueno, si la gente cree que es milagroso y efectivamente es milagroso, pues nos alegra, es una forma de estar vivos, ¿no? Yo he hecho todo un estudio de varios años alrededor de lo que sucede en la tumba de Carlos Pizarro. Tengo entrevistas, he hablado con ellos, hay un pequeño corto documental sobre lo que sucede o por qué ellos vienen a visitar la tumba, cuál es el ritual, ¿no? Antes, cuando la tumba estaba distinto, ahora toca ver con esta restauración que se hizo, si el ritual continúa siendo exactamente el mismo, pero bueno, quisimos de alguna manera con la adecuación del espacio respetar el ritual que la gente hacía, que las plaquitas de alguna manera pudieran quedar. Obviamente muchas se perdieron en el proceso de exhumación, pues por las obras y pues en la cadena de custodia de estas placas, pero bueno, las que se pudieron recuperar están allí. Y a mí sí, pues digamos, lo considero un gesto maravilloso, no tengo ningún problema, y antes por mí que la gente lo siga haciendo, siempre obviamente dentro del cuidado y dentro del respeto, es decir, no rayar, no maltratar los espacios, sino hacerlo de una manera respetuosa con el esfuerzo que hicimos todos para configurar la tumba de Carlos Pizarro, además de un lugar de culto a las armas como un lugar de memoria en Bogotá. Cada una de estas plantas fue sembrada en homenaje a uno de los compañeros o militantes del M-19, fue sembrada por sus familiares el último 26 de abril, entonces no es solamente la tumba de Carlos Pizarro, sino que allí están de alguna manera simbólica sus compañeros, pero obviamente hay que trabajar no solamente porque la figura o digamos el personaje quede inscrito en la memoria, sino también porque sus ideales persistan,
Vamos, porque haya un conocimiento un poquito más amplio de qué fue lo que sucedió en esa etapa en Colombia, cuál fue el papel que Carlos Pizarro jugó en esa historia reciente, no solamente Carlos Pizarro, sino, como te digo, todos aquellos hombres, compañeros de lucha de Carlos Pizarro, que digamos que de alguna manera digamos, también contribuyeron a escribir estas páginas. Entonces yo creo que hay que fortalecer sobre todo ya no tanto la figura, sino el contenido alrededor del personaje, el contenido de pensamiento, el contenido histórico, y esto insertarlo en la historia oficial. Pues a través de la memoria nosotros sí podemos insertar relatos en la historia oficial. Otro aspecto muy relevante del cementerio es que aquí encuentran un lugar las personas asesinadas durante los magnicidios de los años 80-90. ¿sí? En un momento particularmente turbulento, particularmente dramático de la vida nacional, se decide que figuras como Pardo, como Pizarro, como Galán, necesitan tener un lugar en ese espacio porque justamente por esa función que el cementerio sigue manejando, es decir, para ser el lugar de una memoria nacional que tiene un abanico muy amplio de lecturas y de posibilidades políticas, mucho más amplios que cualquier otro lugar. Soy hermano de Leonardo y nos encontramos acá en el Cementerio Central de Bogotá. Él está en este mausoleo, eso corresponde a un mausoleo de sastres. Fue creado hace mucho tiempo precisamente por el gremio de sastres, que era un gremio muy fuerte y que tuvo dirigentes de talla nacional posteriormente. Leonardo comenzó su vida social, digamos, su vida como en las épocas de estudiante. En la secundaria él ayudó a conformar los primeros consejos estudiantiles, precisamente en el Colegio Mayor de Bogotá, Colegio Distrital. Desde terminando su bachillerato, su formación media, comenzó a formar allí los consejos estudiantiles y desde allí se comenzó a interrelacionar incluso desde esa época con las organizaciones estudiantiles de las universidades. Y precisamente luego él ingresó a la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Humanas o Sociología y allí se perfiló mucho más como líder estudiantil. Leonardo siempre fue una persona muy alegre, tal vez de los más alegres de la casa, de los más alegres porque en la casa todos han sido de muy buen ánimo. Es el hermano, el sexto de la familia. Fue una persona muy amiga de la música, del baile, del chiste. Era el que congregaba a los amigos a la casa siempre, el que organizaba los asados de fin de año, del primero, de la Navidad. Y con mi papá siempre nos dio ejemplo de unidad familiar en la época de Navidad. Entonces los dos organizaban todos los eventos que se hacían en la casa. Nos tocó desde pequeños, 10, 12 años, verlos salir con mi mamá con mi mamá, básicamente, a pegar los carteles de propaganda en la época electoral, a repartir volantes. Toda esa parte de la infancia de él nos tocó verla en la casa. Excelente orador. Tal vez porque leía mucho, además su tono de voz, la tranquilidad, la claridad que tenía de las cosas de las cuales hablaba, le permitían como captar la atención de la gente. Bueno, ese le tocó el proceso precisamente del
En la época del gobierno de Belisario Betancur, cuando se dieron los acuerdos de paz para que la guerrilla se desmovilizara y conformaran un partido político para poder participar en la vida política, en las elecciones, en toda la vida política. A raíz de eso, pues él ya era un dirigente del Partido Comunista y con la conformación de la Unión Patriótica lo destacan a la ciudad de Barrancabermeja. Y allí en Barrancabermeja es elegido, en las elecciones presidenciales de ese año, es elegido representante a la Cámara. En esa época pues existía la figura del representante de la suplencia y el principal. Él estaba como representante suplente. El representante era Hernán Mota Mota, dirigente pues que también en vista de las muchas amenazas de que fue víctima, está en el exilio. En Barranca, él básicamente lo que quería era justicia social y estuvo todo el tiempo animando los paros para que la gente tuviera el derecho al agua, porque una ciudad como Barranca y muchos barrios que no tenían el agua, él luchaba por ese derecho. Recibía llamadas, de diferentes formas era amenazado. De hecho, en Barrancabermeja hubo leyendas que decían fuera Leonardo Posada de Barranca, fuera los comunistas. Eran una de las formas en que fue amenazado. Él decía que estaba muy tranquilo en Barrancabermeja porque pues en Barrancabermeja era un centro obrero muy importante, por lo que allí está Ecopetrol y está la organización de sus trabajadores, la USO. Y habían otras organizaciones sociales, cívicas, comunales. Entonces él, apoyado en eso, decía que había mucho apoyo social y que por eso pues que las amenazas no eran simplemente políticas de asustar a la gente para que no ejerciera su actividad social. Estábamos en la casa reunidos con los amigos de siempre de él, porque él siempre acercó sus amigos a la casa. Estaba Pablo Cruz y César Capera ahí en la casa. Cuando llamó Lucho Garzón, yo contesté el teléfono y Lucho dijo, acabaron de herir a Leonardo, pero está vivo, acabo de hablar con él. Como a los 10 minutos de esa primera llamada, volvieron a llamar otra vez y contestó Pablo al teléfono. Entonces Lucho nos confirmó que había muerto. Pues lo principal es la verdad, la justicia y la reparación a que haya lugar, ¿no? Pero ante todo hacemos mucho énfasis en la verdad, ¿no? En el sentido de que quienes ordenaron no solamente el crimen de Leonardo, sino de los otros dirigentes de la Unión Patriótica, quiénes los ordenaron, por qué los ordenaron y cuál fue el modus operandi, porque como digo, no solamente fue Leonardo, sino fueron muchos dirigentes, simpatizantes y militantes, y por eso pues se habla de un genocidio contra este movimiento. Para la construcción del Centro de Memoria fue necesario el desarrollo de un programa de arqueología preventiva, esto cumpliendo la normatividad que existe en el país para la protección del patrimonio arqueológico de los colombianos y colombianas. En este sentido, en el año 2009 se inicia la primera etapa, que es una prospección arqueológica, que es el reconocimiento y la contextualización histórica de qué es el cementerio central, dónde se ubica, quiénes lo construyeron, cómo se desarrolló, cómo funcionó y cómo sigue funcionando. Después del año 2009, en el año 2010, 2011 y 2012 se desarrolló una excavación arqueológica que es la más grande que se ha hecho en América Latina en contextos urbanos funerarios. Está destacada y reconocida
como una excavación monumental que involucra a la ciudad y que permite también conocer su pasado. Entonces lo que nosotros hicimos fue, con un gran equipo de arqueólogos y de estudiantes de arqueología, de historia, de diseño, de artes, poder intervenir el cementerio y recuperar con metodologías y técnicas arqueológicas cada una de las tumbas que se encontraban en el subsuelo, en el área donde se pretendía construir el centro de memoria. La pregunta de por qué intervenimos este espacio estuvo motivada inicialmente por la búsqueda de los muertos del 9 de abril. Lo que nosotros hicimos entonces fue investigar sobre la memoria y la ubicación de los muertos del 9 de abril, los hechos del 9 de abril que desencadenaron la muerte violenta de muchas personas en la ciudad y su enterramiento aquí en el cementerio central. Buscamos el área específica donde ellos podrían estar ubicados, pero también desarrollamos la excavación del total del área, porque la memoria que aguarda este espacio es la memoria de todos los muertos y ciudadanos de Bogotá, que tiene la misma relevancia y la misma importancia de cualquier otro difunto. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que surgió hace pocos años, esté aquí conectado con la ciudad de los muertos, porque es un lugar, es un memorial de las víctimas del conflicto armado y de la violencia política que ha padecido el país desde el 85, y de alguna manera eso permite conectarlo con la memoria profunda que viene desde la independencia, desde el siglo XIX. Entonces, si queremos caminar, moverse por el cementerio, es moverse por el pasado turbulento de ese país, con la posibilidad inédita de encontrarse con narrativas completamente distintas, con simbologías totalmente distintas, con representaciones totalmente distintas, divergentes, a veces conflictuales, que sin embargo logran convivir en un mismo espacio. Para la construcción del Centro de Memoria, en la excavación arqueológica se recuperaron más de 3.000 cuerpos de personas que habían sido enterradas ahí a lo largo de un periodo de más de 100 años. Por la antigüedad de estos restos, que según las fuentes históricas también y lo que nosotros encontramos en la excavación, corresponden a tumbas desde 1870 hasta 1970 aproximadamente, no es posible tener fácilmente un contacto con los dolientes de estas familias, pero adicionalmente no es objetivo y no fue objetivo de la excavación arqueológica identificar uno a uno los cuerpos que iban siendo exhumados, en primer lugar porque se trata de enterramientos legales que se encuentran registrados de personas que fueron documentadas por el distrito al momento de su muerte. No son cadáveres no identificados, no son tumbas NNs, pero sí son tumbas que perdieron su nombre por el paso del tiempo, por su propia antigüedad. Entonces nosotros no pretendemos una identificación de las personas porque no las categorizamos como víctimas, sino que lo que hacemos a través de la investigación científica es una caracterización y una identificación grupal que nos permite conocer cuáles son las condiciones de salud y enfermedad, las prácticas funerarias, los trabajos a los que se dedicaban estas personas, que también se ven reflejadas en sus restos óseos. Este escenario del Centro de Memoria es un paisaje que ha tenido muchas transformaciones en los últimos años. Ahora vemos el edificio, los corredores, los espacios de memoria que se visitan, pero antes de que la ciudadanía apropiara este centro de memoria, aquí era un prado, una zona verde, en donde se habían suspendido el enterramiento de personas desde aproximadamente la década de los 70. Durante la excavación nosotros encontramos 4 tipos diferentes de enterramientos o de disposición de los cuerpos. Tenemos las tumbas afuera del subsuelo, que están en los mausoleos o en las galerías, y tenemos enterramientos múltiples e individuales. Los enterramientos individuales son los tratamientos normales, cotidianos que se le dan a los muertos, pero que en este lugar, debido a la alta demanda, estaban hacinados uno sobre otro. Cada enterramiento es un momento diferente y esto se evidencia a través de la excavación, en donde uno puede encontrar que es un enterramiento intencional, que hay una ofrenda funeraria, que hay un ataúd, un cuerpo dispuesto con su vestimenta y adicionalmente
Adicionalmente a estos tenemos enterramientos también múltiples de las personas que morían durante las epidemias o durante situaciones masivas de la ciudad y eran enterrados también de manera legal, formal, en el cementerio. Y tenemos otras prácticas que se encontraron a través de los enterramientos que técnicamente se denominan secundarios. Eso quiere decir que son cuerpos que ya habían estado enterrados en algún lugar y fueron dispuestos en la tierra por segunda ocasión y corresponden a los muertos no reclamados de las galerías. Las personas que cumplían su tiempo de arrendamiento, que su familia nunca aparecía, no venía a reclamar el cuerpo, eran sacados de aquí por la administración y enterrados en la tierra por parte de los funcionarios del cementerio. Aquí encontramos prácticas asociadas a la muerte, prácticas que nosotros hemos denominado mágico-religiosas, dentro de las cuales entran categorías como la brujería, creencias desde otra religiosidad y también desde la religión católica alrededor de los muertos. Encontramos las formas de enterrar a los difuntos durante todo el siglo XIX y el siglo XX. Encontramos cómo se les brindaba homenaje en el momento de morir. No existe una información documental que a nosotros nos cuente que así funcionó, así se manejó el cementerio, pero fueron las formas normales de funcionar también debido a la alta demanda de este lugar. Por esa razón se construyeron estos columbarios que están aquí a mi espalda, que fueron diseños para poder optimizar este espacio para el enterramiento de los muertos. Los columbarios son estructuras en donde en una especie de colmena se ubican las tumbas, se entierran a las personas y estas tumbas son reutilizadas, son espacios transitorios para los muertos. Columbario es el nombre técnico que tienen estas estructuras, las galerías, como las conocen las personas que visitan el cementerio, y el nombre de columbario viene del latín columba, que quiere decir paloma, casa de paloma, es columbario. Entonces este lugar fue deshabilitado desde el año 2000 para el enterramiento de personas y los difuntos que se encontraban aquí enterrados y que tenían un contrato vigente con la administración del cementerio tuvieron que esperar hasta que se culminara este contrato y sus parientes los recogieron, los reclamaron y fueron ya exhumados de las tumbas de estos columbarios. En este momento son escenario de una exposición artística de Doris Salcedo que se llama Auras Anónimas y es una manifestación artística que a través de 4 siluetas representadas en estas láminas de policarbonato nos tratan de contar el trato a los muertos, cómo se cargaban, cómo se movilizaban los muertos durante el siglo XVIII y XIX, pero es un homenaje a las tumbas anónimas, a los muertos sin nombre ocasionados por el conflicto armado colombiano. Entonces, hoy en día, pues que estamos hablando de la posibilidad de un acuerdo en las negociaciones de paz, cabe preguntarse si en aras de una reconciliación nacional necesitamos una memoria común. Una memoria común en un país fragmentado, una memoria común en un país que todavía no tiene esa memoria. Yo personalmente creo que sí, que tener una memoria común es fundamental, pero tener una memoria común no significa tener una única narrativa, no significa tener una historia oficial a la cual todo el mundo se acoge. Tener una memoria común es precisamente poder tener lugares como eso, donde narrativas divergentes, puntos de vista diametralmente opuestos, los que fueron adversarios en vida, pueden coexistir, ¿sí? Entonces, eso genera una comunidad del disenso que pero se reconoce en espacios públicos donde se puede establecer ese diálogo que es el camino hacia una reconciliación. Por eso el Cementerio Central creo que puede cumplir a futuro un papel muy destacado para todos los bogotanos y para todos los colombianos y para la gente que venga a conocer esa ciudad y ese país.